Buenos días, jóvenes. Voy a explicar los contenidos que aparecen en la guía número 6 de tercero medio. ¿Sobre qué materia es esto? Sobre el contenido de medidas de dispersión. ¿Cuáles medidas de dispersión? La desviación media y el rango. Vamos a explicar los conceptos básicos y el cálculo de cada uno. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son medidas que sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o promedio o si están muy dispersos. En esta guía vamos a revisar específicamente el concepto de rango y el cálculo de la desviación media como estadísticos de dispersión. Para entender estos conceptos tenemos que recordar un concepto previo que es el de promedio, también llamado media aritmética o simplemente media. Para yo poder calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de datos x1, x2 hasta xn, lo que uno hace matemáticamente es sumar el dato x1 con el dato x2 hasta el dato xn y dividirlo todo por el total de datos, que es n. Recordemos que el símbolo asociado al promedio es x barra. Ese simbolismo matemático representa el promedio o media aritmética. ¿A qué vamos a llamar el rango? El concepto de rango, que vamos a indicar con la letra R, corresponde a la diferencia o resta entre el mayor y el menor de los datos de una distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. ¿Cuál es la fórmula de rango? Rango se define como la resta o diferencia entre el dato máximo, es decir, el dato de mayor valor, menos el dato mínimo, es decir, el dato de menor valor. Vamos a explicar este concepto usando el siguiente ejemplo. El entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Para ello cuenta con la información consistente en el tiempo, en segundos, de las postulantes en las últimas carreras en este estilo. A continuación están los tiempos de Claudia en esta competencia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los resultados de Claudia en 5 carreras, donde ella tuvo los siguientes tiempos: 64 segundos, 58, 68 segundos, 62 y 65 segundos, en recorrer los 100 metros libre. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Primero, el rango. ¿Qué es lo que dijimos que era el rango? Era la diferencia entre el dato mayor de la muestra o de la distribución menos el dato mínimo o dato menor. Si vemos nuestra tabla, el dato mayor es 68. Por lo tanto, voy a restar 68 menos el dato menor que aparece en la tabla, que es 58. La diferencia es 10 segundos. Significa que el rango de diferencia entre el mayor valor y el menor valor en tiempo de Claudia es de 10 segundos. ¿Qué más vamos a calcular? Vamos a calcular el promedio de los tiempos de Claudia. Por lo tanto, tenemos que sumar, ¿cierto?, cada uno de los datos asociados a la tabla. Sumamos todas las medidas y las dividimos por el total de datos. En este caso tenemos 5 datos, ¿ya? Sumamos y nos da 317. Lo dividimos por 5 y ese resultado en forma decimal con un dígito nos da 63,4 segundos. Eso quiere decir que Claudia en promedio demora 63,4 segundos en recorrer la distancia.
¿Qué otro concepto vamos a aprender en esta guía? El concepto de desviación media para datos no agrupados. ¿Cómo se define el concepto de desviación media? Corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones x sub i menos x barra de los n datos. Esto matemáticamente significa que yo voy a calcular la desviación media con este simbolismo, si se anota, desviación media, de cada uno de los datos respecto al promedio. Y voy a hacer una suma de todos esos resultados hasta el valor n. Luego tengo que determinar lo que entendemos por valor absoluto, que lo vamos a explicar en el desarrollo del ejemplo. Finalmente, se divide por el total de datos, que es n. Siguiendo con los tiempos que habíamos estimado que correspondían a los datos de Claudia, los tenemos acá. Los tiempos son 64, 58, 68, 62 y 65. ¿Qué es lo que vamos a ir desarrollando en cada caso? Vamos a ir haciendo la resta del dato menos el promedio. Es decir, el primer dato es 64 y le voy a restar el promedio que obtuvimos, que era 63.4. Segundo dato es 58, calculamos 58 menos 63.4. Hasta llegar al dato 65 menos el promedio, que es 63.4. La diferencia obtenemos en cada uno de los casos sería 0.6. En el segundo caso, la diferencia es negativa, porque si ustedes se fijan, el promedio es un valor mayor que el tiempo que obtuvo Claudia. Por lo tanto, al restar nos dio menos 5,4. En el tercer caso, al 68 le resto 63.4 y nos da 4.6. En el otro caso, vuelve a ser un resultado negativo, menos 1.4. Y finalmente, la última diferencia nos da un resultado de 1.6. Estos valores de acá, cada uno de estos valores, que son las desviaciones con respecto a la media, son los que voy a operar en esta fórmula. De manera tal que me va a quedar el valor absoluto de 0.6 más el valor absoluto de menos 5.4 hasta el valor absoluto de 1.6, que son los que fuimos obteniendo en la tabla anterior. Ahora, cuando yo calculo el valor absoluto de una cantidad, lo que voy a obtener es simplemente su valor, sin signo. Es decir, que si yo determino acá valor absoluto de 0.6, el valor va a ser simplemente 0.6. Si yo sumo con el valor de menos 5.4, escribo simplemente la cantidad, que es 5.4, más el valor absoluto de 4.6, que es 4.6, el correspondiente a menos 1.4 sería 1.4, y finalmente el de 1.6 sería 1.6. Sumo todas las cantidades, que si ustedes se fijan acá siempre van a ser valores positivos, y lo divido por el total de datos, que nuevamente era 5. Significa que en este resultado tengo una desviación media en relación al promedio de 2.72 segundos. ¿Cuál es la conclusión? Que en promedio la variación de los tiempos de Claudia respecto de su promedio es de alrededor de 2.72 segundos. Espero que haya quedado medianamente claro. Cualquier consulta o duda que tengan, recuerden que me la pueden hacer a través del Instagram que tengo a disposición. Espero que se estén cuidando mucho, que estén muy bien. Gracias.